Carl Jung dedicó gran parte de su vida a estudiar la psique humana y descubrió algo extraordinario sobre cómo podemos percibir el verdadero carácter de una persona, algo que va mucho más allá de sus palabras, logros o acciones observadas. Él notó que existen dos manifestaciones psicológicas específicas que inevitablemente revelan la naturaleza más profunda de cualquier individuo, incluso cuando intenta cuidadosamente ocultar su verdadero yo mediante una máscara social. Imagínese sentado frente a alguien que creía conocer perfectamente, un amigo, un colega o incluso su pareja. A primera vista, esa persona parece confiable, equilibrada y coherente, pero hay algo en el aire que genera una ligera sensación de extrañeza, un sutil malestar que no puede explicar, algo que va más allá de la superficie y que sus instintos perciben inmediatamente. Jung introdujo el concepto de persona, la máscara que cada individuo utiliza para presentar al mundo una versión idealizada de sí mismo, escondiendo lo que realmente siente y piensa. Según Jung, por más que alguien intente controlar su imagen y manipular cómo los demás lo perciben, estas dos señales psicológicas escapan del control consciente y se manifiestan de manera involuntaria, proporcionando una lectura auténtica de la psique humana. Estas señales no son pruebas complejas ni técnicas difíciles de aplicar, son observaciones simples pero extremadamente poderosas, capaces de revelar la esencia de una persona más allá de las capas superficiales de comportamiento. Jung enfatizó que, al aprender a identificar estas manifestaciones, no solo será posible comprender mejor a los demás, sino que también se tendrá una oportunidad única de autoconocimiento, confrontando aspectos de la propia naturaleza que muchas veces permanecen ocultos incluso para uno mismo. Y es precisamente esto lo que hace que su descubrimiento sea tan impactante. Estas ventanas psicológicas no solo exponen el carácter ajeno, sino que también revelan partes de nosotros mismos que evitamos, mostrando rasgos que pueden generar incomodidad o miedo, pero que son fundamentales para entender plenamente al ser humano. El primero de estos signos, que Jung denominó mapeo de la sombra, se refiere a observar con atención a quien o que una persona juzga con mayor intensidad. Cuando alguien critica a otra persona de manera exagerada o emocional, no se trata únicamente de un juicio sobre el otro, muchas veces, esa crítica es una proyección de aspectos propios que han sido reprimidos o rechazados. Jung explicó que el inconsciente dirige gran parte de nuestra vida y que, hasta que no lo hagamos consciente, se manifiesta a través de nuestras percepciones y juicios sobre los demás, revelando nuestras propias sombras. Por ejemplo, si alguien siente un enojo intenso o repulsión por ciertos comportamientos ajenos, esto indica que reconoce, en un nivel profundo, esas mismas cualidades en sí mismo, pero prefiere negarlas. La reacción emocional intensa funciona como un espejo de los conflictos internos no resueltos, permitiendo al observador acceder a una verdad que ni siquiera el propio individuo percibe conscientemente. Para ejemplificar, Jung describe situaciones como la de David, un arquitecto exitoso que se enorgullece de su integridad y que, durante reuniones laborales, critica constantemente a su colega Marcus, llamándolo manipulador y falso. Cuanto más observa David que Marcus recibe elogios o muestra encanto, más se intensifica su reacción. Hay irritación, frustración e incluso envidia. Jung diría que la intensidad de la reacción de David no se trata de Marcus, sino de aquello que David reprime en sí mismo, el deseo de ser más carismático, socialmente hábil, alguien capaz de conectar fácilmente con los demás. Al condenar a Marcus, David está reprimiendo y negando partes de sí mismo que podrían ser útiles y valiosas. Este fenómeno, que Jung llamó proyección, demuestra que las cualidades que más rechazamos en los demás reflejan a menudo lo que no aceptamos en nuestra propia psique. El juicio severo que David ejerce sobre Marcus es, por lo tanto, una forma de autoopresión y una ventana directa a su mundo interno, revelando verdades sobre su carácter que palabras o comportamientos superficiales jamás podrían mostrar. Si se observa con atención, se percibe que el mapeo de la sombra es extremadamente confiable porque opera fuera del control consciente,
no importa cuán cuidadosamente alguien construya su imagen externa, los patrones inconscientes siempre emergen. Cuando una persona muestra juicio severo o condena exagerada, esto funciona como una pista directa de sus conflictos internos, de las partes de sí misma que han sido empujadas al inconsciente. Jung creía que el verdadero carácter de una persona se revela en estos momentos de vulnerabilidad, cuando la máscara cae y el inconsciente se manifiesta sin filtros. Así, lo que inicialmente parece solo una reacción emocional hacia otro individuo, en realidad, contiene información profunda sobre lo que esa persona siente, teme o rechaza dentro de sí misma. Este conocimiento no solo permite comprender mejor a los demás, sino que también nos desafía a enfrentar nuestra propia sombra, promoviendo una reflexión transformadora sobre quienes somos realmente. Si alguna vez te has encontrado juzgando a otra persona y has notado que, al hacerlo, revelabas algo sobre ti mismo, es probable que hayas experimentado lo que Carl Jung llamó la proyección de la sombra. Jung descubrió que esta proyección no siempre es negativa. No solo proyectamos nuestras cualidades reprimidas o no aceptadas, sino que también podemos proyectar aspectos positivos que tememos reconocer en nosotros mismos. Por ejemplo, cuando alguien constantemente pone a otros en un pedestal, alabando su talento, confianza o habilidades sociales, muchas veces está reflejando virtudes que posee pero que no reconoce internamente. La clave para identificar esto es prestar atención a la intensidad emocional. Cuando la reacción de alguien ante otra persona es desproporcionada, ya sea positiva o negativa, estamos presenciando la manifestación de su sombra, revelando tanto lo que han rechazado de sí mismos como lo que secretamente desean expresar o desarrollar. Este fenómeno nos permite comprender con gran precisión la psique de los demás y al mismo tiempo enfrentarnos a aspectos ocultos de nuestro propio ser. La segunda revelación del carácter, según Jung, es lo que él denomina el mantenimiento de la máscara, que se manifiesta al observar cómo alguien actúa cuando su imagen cuidadosamente construida se ve amenazada. Jung afirmaba que el privilegio de la vida es convertirse en quien realmente eres, pero la mayoría de las personas gasta una enorme cantidad de energía manteniendo la imagen de quienes creen que deberían ser. Mantener esta imagen requiere esfuerzo constante, y cualquier desafío a nuestra personalidad cuidadosamente presentada puede hacer que la verdadera naturaleza emerja en momentos de vulnerabilidad. Por ejemplo, cuando alguien recibe críticas inesperadas, se cuestiona su competencia o se le descubre cometiendo un error, sus respuestas pueden variar. Algunos se ponen a la defensiva, atacan, desvían la culpa o reaccionan con agresividad. Otros, en cambio, hacen una pausa, reflexionan y responden con autenticidad. Estos momentos revelan patrones de carácter que la persona no puede simular ni ocultar, y es allí donde se muestran las verdaderas estructuras internas de la personalidad. Para ilustrar, consideremos a Sara, una directora de marketing conocida por su profesionalismo calmado. Sara ha construido su carrera proyectando serenidad, la persona que nunca pierde la calma bajo presión. Sin embargo, durante una reunión crítica con un cliente de alto nivel, su estrategia fue cuestionada y su juicio profesional puesto en duda. En ese instante, la personalidad de Sara se fracturó, su voz se volvió aguda, su postura rígida, interrumpió al cliente, desvió la culpa hacia su equipo e incluso criticó decisiones anteriores del cliente. La fachada de calma desapareció, dejando al descubierto a alguien defensiva, insegura y dispuesta a sacrificar a otros para proteger su imagen. Jung interpretaría este episodio como una revelación del carácter auténtico de Sara. Bajo presión, cuando su máscara cuidadosamente mantenida se ve amenazada, emergen patrones genuinos de comportamiento que no se observan en circunstancias controladas. Jung también destacó que estas manifestaciones no solo se producen en grandes crisis, sino en pequeños momentos cotidianos. Situaciones como quedarse sin batería en el teléfono, esperar más de lo previsto, que alguien no reaccione a una broma o pequeñas frustraciones diarias pueden mostrar cómo realmente alguien enfrenta el mundo cuando la máscara se desliza.
Las microexpresiones, cambios en el tono de voz o alteraciones en el lenguaje corporal son indicadores valiosos que revelan más sobre el carácter de alguien que largas conversaciones superficiales. La autenticidad, según Jung, se mide por lo que emerge cuando una persona está desprevenida, vulnerable o bajo presión. Aquellos que han logrado una verdadera integración, que Jung llamaría individuos individualizados, muestran coherencia entre su persona pública y sus respuestas privadas porque han trabajado en aceptarse completamente a sí mismos, reflejando un alineamiento natural entre lo que muestran y lo que sienten realmente. Desde un punto de vista psicológico, la razón por la que estas dos revelaciones funcionan de manera tan confiable se encuentra en la arquitectura de la psique humana, que Jung estudió durante toda su carrera. La mente se organiza para navegar la realidad mientras protege el ego, y cualquier incongruencia entre el yo interno y el rendimiento social genera tensiones que se manifiestan involuntariamente. La proyección de la sombra revela el carácter con precisión porque el inconsciente no distingue entre lo propio y lo ajeno cuando se trata de material reprimido. Por ejemplo, cuando David critica a Marcus por ser falso, su inconsciente en realidad está procesando su relación con la autenticidad frente al desempeño social. Jung descubrió que el inconsciente opera mediante lo que llamó mapeo de proyección, proyectando conflictos internos en personas externas para hacerlos visibles y manejables. La intensidad de un juicio siempre refleja la magnitud de la lucha interna del individuo con el rasgo proyectado, mostrando así un retrato exacto del carácter oculto que las palabras o la apariencia superficial no podrían revelar. Por eso, Jung observó que las personas que están genuinamente seguras en un área de su vida rara vez juzgan duramente a otros por debilidades en esa misma área. Alguien que posee una auténtica confianza no desperdicia energía criticando las inseguridades ajenas, y quien ha alcanzado un éxito real no se siente amenazado por las ambiciones o logros de otros. Según Jung, el juicio constante hacia los demás suele reflejar una soledad interior y una desconexión con partes rechazadas de uno mismo. Esta revelación se conecta con la primera manifestación de carácter, la proyección de la sombra. La segunda, conocida como el colapso de la persona o mantenimiento de la máscara, ocurre porque mantener una imagen falsa exige un enorme esfuerzo psicológico. Jung explicó que el ego requiere energía para sostener la apariencia que creemos que debemos mostrar, y bajo estrés, este sistema se vuelve vulnerable, activando mecanismos de defensa primitivos que revelan patrones psicológicos fundamentales. Estos mecanismos se manifiestan de diferentes maneras, algunos atacan, mostrando agresión subyacente, otros se retiran, revelando patrones de evasión, algunos desvían la culpa, indicando tendencias de deshonestidad, mientras que quienes han alcanzado madurez psicológica integran sus emociones, respondiendo con autenticidad. Jung afirmó que un hombre que no ha atravesado el infierno de sus pasiones nunca la supera, y la forma en que alguien maneja críticas o desafíos demuestra si ha integrado sus emociones difíciles o todavía está controlado por ellas. La presión y el estrés actúan como reveladores de la verdad. Lo que surge en esos momentos es mucho más representativo del carácter que las apariencias cuidadosamente construidas. Incluso pequeños incidentes cotidianos, un retraso en recibir información, una broma que no causa risa o interrupciones inesperadas, pueden mostrar cómo alguien realmente responde cuando su máscara se desliza, revelando microexpresiones, cambios de tono o lenguaje corporal que comunican más sobre su carácter que largas conversaciones superficiales. Jung entendió que la evaluación del carácter no se trata de atrapar mentiras o exponer fallas, se trata de ver a la persona en su totalidad, sus luchas internas, sus defensas, sus áreas de crecimiento y sus fortalezas. Más allá de las dos revelaciones primarias, existe un tercer patrón que emerge al combinarlas, llamado por mi prueba de integración. Esta consiste en observar cómo alguien maneja su propio material de sombra cuando se le refleja de vuelta, mostrando su capacidad de crecer o permanecer atrapado en patrones inconscientes. Por ejemplo, al notar que alguien proyecta su sombra sobre otros, uno puede reflejarla suavemente de regreso,
con curiosidad y sin juicio, preguntando algo como, parece que te molesta ver a personas mostrando sus habilidades. ¿Alguna vez has sentido lo mismo y lo contuviste? La reacción a este reflejo revela más sobre su carácter que meses de observación, ya que demuestra cómo interactúan con su material inconsciente y si pueden integrarlo o no. Para ilustrar, recordemos a David, quien juzga a Marcus por ser falso. Frente a la pregunta de si desea mejorar en habilidades sociales, David puede responder de dos maneras. La primera, defensiva, ¿estás diciendo que soy falso como Marcus? Eso es ridículo, soy auténtico. No necesito manipular a otros para avanzar. Esta respuesta muestra rigidez, una resistencia a aceptar su sombra y un crecimiento limitado. La segunda, integrativa, sí, a veces desearía ser mejor con las personas. Admiro las habilidades sociales de Marcus, aunque su forma me incomoda. Tal vez sienta algo de envidia por algo que quisiera tener. Esta respuesta revela que David puede reconocer la paradoja, sentirse incómodo y, al mismo tiempo, aceptar su relación con ese sentimiento, demostrando autoconciencia y capacidad de integración. Jung señaló que los conflictos más intensos, si se superan, dejan una sensación de seguridad y calma que no se perturba fácilmente, y quienes integran la retroalimentación sobre su sombra desarrollan fortaleza a través de la autoconciencia en lugar de debilidad, mostrando un carácter sólido y resiliente frente a los desafíos de la vida. El test de integración, según Jung, revela tres tipos fundamentales de carácter que describen cómo las personas manejan su sombra y sus proyecciones. El primero, el tipo inconsciente, permanece completamente ajeno a sus propias proyecciones y reacciona de manera defensiva cuando se le confronta con ellas, careciendo de autorreflexión y siendo sorprendido con frecuencia por las reacciones de los demás. El segundo, el tipo consciente pero defendido, reconoce intelectualmente sus proyecciones, pero no puede integrarlas emocionalmente. Pueden admitirse que juzgo a otros, pero no exploran por qué lo hacen ni que revela esto sobre ellos mismos. Finalmente, el tipo integrado puede observar sus proyecciones con curiosidad y aprender de ellas, utilizándolas como información valiosa sobre sus áreas de crecimiento. Estos individuos, que Jung consideraba conscientes y despiertos, no son perfectos, pero poseen la capacidad de reconocer y trabajar con sus patrones psicológicos internos, alcanzando un nivel de autoconciencia que transforma su relación con los demás. La capacidad de integrar estas proyecciones determina cómo alguien enfrentará conflictos, críticas, crecimiento personal e intimidad en sus relaciones. Aquellos que no logran integrar su sombra repiten indefinidamente los mismos patrones, culpando a factores externos por luchas internas. En cambio, quienes trabajan conscientemente con sus proyecciones se convierten en lo que Jung llamó individuos individualizados, auténticos, autoconscientes y capaces de conexiones genuinas. Sin embargo, es crucial aplicar estos conocimientos con compasión y no con manipulación, como advertía Jung, donde reina el amor, no hay voluntad de poder, y donde predomina la voluntad de poder, falta el amor. La evaluación del carácter debe servir para comprender y conectar, no para dominar o controlar. Aplicar el mapeo de la sombra en la vida real requiere atención cuidadosa a los patrones de los demás en distintos contextos. En relaciones románticas, por ejemplo, se puede escuchar cómo habla la pareja sobre excompañeros, colegas o personas que no le agradan. La consistencia con la que se irrita por la arrogancia o el egoísmo ajenos puede reflejar sus propias dificultades con la autodefensa saludable. Si criticamos la necesidad de otros, podría indicar que niegan su propia necesidad de conexión. En ambientes profesionales, observar cómo los colegas reciben retroalimentación o enfrentan desafíos revela su capacidad de crecimiento y colaboración. La defensividad, el ataque al mensajero o el desvío de la culpa muestran patrones psicológicos no integrados, mientras que una pausa reflexiva y una respuesta considerada indican madurez emocional y liderazgo bajo presión. Estos principios son igualmente útiles para la crianza y la educación.
Cuando un adolescente señala que sus amigos son falsos o buscan atención, podemos ayudarlo a explorar qué revela esto sobre sus propias luchas con la autenticidad y el sentido de pertenencia social, fomentando autoconciencia en lugar de juicio. La evaluación del carácter es un espejo bidireccional. Cada juicio y cada reacción hacia los demás revela aspectos de nuestros propios patrones psicológicos. Jung subrayó que cada persona que conoces sabe algo que tú no sabes, pero necesitas saber. Aprende de ellos. Un ejercicio práctico consiste en llevar un diario de sombra, anotando qué nos irrita de los demás y reflexionando si esa característica podría existir en nosotros y que tememos de ella. La autoaceptación, como señalaba Jung, es la esencia de la salud psicológica. Reconocer nuestras propias sombras no es indulgencia, sino la base para un crecimiento genuino y una integración auténtica. Finalmente, la práctica del test de integración en uno mismo consiste en observar nuestra reacción defensiva ante retroalimentación. Antes de responder, hacer una pausa permite considerar la información de manera objetiva y consciente, reconociendo nuestras emociones y patrones internos sin reprimirlos. Esta pausa transforma la crítica externa en una oportunidad para el autoconocimiento y la expansión de nuestra capacidad de conexión con los demás, mostrando cómo la integración de la sombra y el mantenimiento consciente de la persona auténtica no solo revelan nuestro carácter, sino que también nos permiten evolucionar y relacionarnos de manera más profunda, coherente y auténtica en todos los ámbitos de la vida. Pregúntate a ti mismo, ¿y si hay algo de verdad en esto? ¿Qué puedo aprender sobre mí mismo a partir de mis reacciones? Jung comprendió que el desarrollo del carácter no se trata de alcanzar la perfección, sino de volverse consciente. El objetivo no es eliminar la sombra, sino trabajar con ella de manera consciente en lugar de ser controlado por ella de forma inconsciente. Esta perspectiva nos invita a ver nuestras reacciones como información sobre nuestro propio mundo interior, fomentando el autodescubrimiento y la integración de aspectos negados de nuestra psique. La verdadera transformación personal surge cuando nos permitimos reconocer estos patrones sin juicio, comprendiendo que cada conflicto externo refleja un espejo de nuestro universo interno, ofreciendo la oportunidad de crecer y evolucionar hacia una versión más auténtica y consciente de nosotros mismos. Antes de profundizar en la aplicación práctica de estos principios, es fundamental abordar el lado oscuro del estudio del carácter. Jung advertía que una habilidad tan poderosa puede volverse destructiva si se malutiliza. Personas con la capacidad de leer el carácter pueden convertirse en lo que se denomina cazadores de sombras, individuos que usan el conocimiento psicológico para atacar vulnerabilidades ajenas en lugar de entenderlas, manipulando y controlando a otros para inflar su ego. Este enfoque es una perversión total del trabajo de Jung, quien subrayó que muchos evitan enfrentarse a su propia alma obsesionándose con analizar a los demás. Los signos de alerta incluyen sentir superioridad al descubrir defectos ajenos, usar la observación psicológica para manipular o controlar y volverse crítico en lugar de curioso. La evaluación del carácter auténtica debe cultivar compasión y comprensión, no arrogancia ni juicio. El antídoto a estos peligros es la relación ética con el inconsciente, concepto central en la obra de Jung. Esto implica usar los conocimientos psicológicos para servir al amor, al entendimiento y al crecimiento, no para ejercer poder, control o superioridad sobre otros. Cada persona que conocemos enfrenta batallas invisibles. Sus proyecciones de sombra y defensas de persona reflejan sus intentos de lidiar con dolor, miedo o trauma. Por ello, la verdadera evaluación del carácter genera humildad, no arrogancia. Observar patrones psicológicos revela humanidad, lucha, defensa y los intentos de navegar un mundo complejo con recursos limitados. Jung enseñó que todos somos sanadores heridos, cargando sombra y usando máscaras para proteger nuestra vulnerabilidad. El objetivo no es exponer a otros, sino crear seguridad para establecer conexiones auténticas, construir puentes en lugar de muros y dejar que la comprensión del carácter conduzca a la compasión, no a la condena.
El aspecto más profundo de la evaluación del carácter, lo que podemos llamar el efecto espejo, ocurre cuando reconocemos que todos los comportamientos que analizamos en los demás reflejan aspectos de nuestra propia psique. Jung escribió: tu visión solo será clara cuando puedas mirar dentro de tu propio corazón. Quien mira afuera sueña, quien mira adentro despierta. Este efecto opera en varios niveles. Primero, quienes provocan nuestras reacciones más intensas siempre muestran nuestra sombra proyectada. Si nos irritan personas arrogantes, es momento de examinar nuestra relación con la confianza y la humildad. Si nos drenan personas carentes, es una oportunidad de explorar nuestras propias necesidades y cómo las expresamos. Segundo, los rasgos que admiramos en otros a menudo representan potenciales no desarrollados en nosotros, lo que Jung llamó proyección positiva. Colocar a alguien en un pedestal por su creatividad o confianza puede revelar cualidades que poseemos pero no hemos reclamado. Tercero, los patrones que reconocemos en otros se hacen visibles en nosotros mismos con la práctica. Al detectar los colapsos de persona en otros, comenzamos a notar los propios, permitiéndonos avanzar hacia la integración, la autoconciencia y el desarrollo de un carácter auténtico y resiliente. Si logras observar las proyecciones de sombra de los demás, comenzarás a captar las tuyas propias en tiempo real. Este efecto espejo crea un ciclo constante de retroalimentación de autoconciencia, donde cada persona que encuentras se convierte en un maestro y cada interacción se transforma en una lección vital. Cada juicio que emites hacia otros abre una puerta para el autodescubrimiento, revelando aspectos internos que antes permanecían ocultos. Por ejemplo, en mi experiencia personal, trabajé con alguien cuya necesidad constante de aprobación me irritaba profundamente. Lo juzgaba como inseguro y dependiente de la atención, pero al aplicar la estructura de Jung, me vi obligado a explorar por qué su comportamiento me desencadenaba tan intensamente. Descubrí que tenía mi propia relación no reconocida con la validación. Métodos sutiles de buscar aprobación que me había convencido eran diferentes de los más evidentes de esa persona. Mi juicio hacia ellos era, en realidad, un reflejo del autorrechazo, criticando en otros aquello que no podía aceptar en mí mismo. Como escribió Jung, no somos lo que nos sucede, somos lo que deseamos convertirnos. El efecto espejo, entonces, no solo revela lo que hemos sido, sino el potencial de lo que podemos llegar a ser. Cada rasgo de carácter que reconocemos en otros existe también como posibilidad latente dentro de nosotros, aunque no necesariamente todos se desarrollen. Jung subrayó las diferencias individuales y los tipos psicológicos únicos, enfatizando que comprender los patrones psicológicos de los demás ofrece un mapa de posibilidades humanas, incluyendo territorios inexplorados en nosotros mismos. Este efecto también explica por qué ciertas personas parecen familiares incluso al conocerlas por primera vez. Se trata del reconocimiento de arquetipos, patrones humanos universales que resuenan con nuestra propia estructura psicológica. Al dominar la evaluación del carácter según Jung, comienzas a incorporar lo que él llamó el individuo consciente, alguien que percibe con claridad sin juzgar, entiende profundamente sin manipular y se conecta auténticamente sin perderse en los demás. La conciencia del individuo integrado tiene características muy definidas. Primero, observa las proyecciones de sombra de los demás con compasión, no con superioridad. Entiende que los juicios revelan luchas internas, no fallas morales. Esto permite responder a la raíz del dolor en lugar de reaccionar impulsivamente a la proyección ajena. Reconoce los colapsos de la persona sin tomarlos de manera personal. Cuando alguien se pone a la defensiva o ataca bajo presión, identifica sus mecanismos de defensa en lugar de asumir intenciones negativas. Mantenerse fuera del drama inconsciente permite sostener el paradoxo de la condición humana, comprendiendo que una persona puede ser amable y cruel, fuerte y vulnerable, auténtica y defensiva al mismo tiempo. Al usar estos insights para construir conexión, en lugar de distancia, se desarrolla empatía genuina hacia las luchas humanas de los demás y hacia uno mismo. Como Jung señaló,
La primera mitad de la vida se dedica a formar un ego saludable, mientras que la segunda mitad consiste en volver hacia adentro y desapegarse. Ver nuestras proyecciones y defensas de persona como información, no como acusaciones, transforma radicalmente la manera en que nos movemos en el mundo. Los conflictos se convierten en oportunidades de entendimiento, las personas difíciles en maestros, y nuestras propias reacciones en datos reveladores sobre nuestro paisaje interno. Sin embargo, Jung advirtió que esta conciencia tiene un precio. La soledad no proviene de la falta de gente alrededor, sino de la incapacidad de comunicar lo que consideramos importante. Al percibir patrones psicológicos con claridad, podemos sentirnos aislados de quienes aún operan inconscientemente, pero esta soledad es temporal y forma parte del proceso de individuación, la transición de la pertenencia inconsciente a la conexión consciente, dejando atrás las relaciones basadas en juicios compartidos, máscaras colectivas o proyecciones mutuas, y abriendo paso a vínculos auténticos y profundos. Cuando eres capaz de percibir y aceptar tanto tu propia complejidad psicológica como la de los demás, surge la posibilidad de formar relaciones basadas en una comprensión auténtica, lejos de las proyecciones idealizadas que solemos imponer sobre los otros. Según Jung, la creación de algo nuevo no se logra únicamente mediante el intelecto, sino a través del instinto lúdico que actúa motivado por una necesidad interna, un impulso que nos conecta con lo creativo, lo espontáneo y lo genuino. Las relaciones conscientes, entonces, se sienten ligeras y vivas, llenas de juego y curiosidad, en lugar de ser pesadas, rutinarias o predecibles. El objetivo último de la evaluación del carácter, como Jung lo entendió, no es convertirse en un maestro analizador de la naturaleza humana, sino alcanzar un nivel más profundo de humanidad en uno mismo, permitiendo que la conciencia propia emerja y transforme la manera en que interactuamos con el mundo y con quienes nos rodean. La tarea del ser humano, según Jung, consiste en hacerse consciente de los contenidos que emergen desde el inconsciente y en desarrollar la habilidad de reconocer, comprender y responder a estos patrones internos, en lugar de ser controlado por ellos inconscientemente. A medida que practicas la observación de proyecciones de sombra y de las defensas de persona en los demás, inevitablemente comienzas a notar los mismos patrones dentro de ti, lo que genera un espacio de elección consciente. Puedes responder deliberadamente, en lugar de reaccionar automáticamente, y este proceso de integración se desarrolla gradualmente a través de pequeños momentos de autoobservación, al identificar cuando estás proyectando, al percibir tus propias defensas de persona y al escoger respuestas auténticas en lugar de reacciones automáticas. Jung afirmó que no curamos realmente nada, más bien, al permitir que los patrones inconscientes se desplieguen y se liberen, dejamos que emerja nuestro carácter auténtico. Este proceso de confrontación consciente con nuestra propia psique no es cómodo, y Jung advirtió que no hay camino hacia la conciencia sin dolor. Enfrentarse a nuestros patrones psicológicos implica confrontar aspectos de nosotros mismos que hemos evitado, y aunque el malestar es intenso, representa un dolor productivo que conduce al crecimiento y no a la estagnación. El proceso de integración sigue una secuencia clara. Primero, nos volvemos conscientes de los patrones en los demás, pero permanecemos ciegos ante los nuestros, identificando las proyecciones de todos sin reconocer las propias. Luego, comenzamos a reconocer estos patrones en nosotros mismos intelectualmente, aunque aún permanecemos atrapados emocionalmente, justificando nuestras reacciones. Posteriormente, desarrollamos la capacidad de captarnos en tiempo real, creando un espacio entre el disparador y la reacción, lo que permite tomar decisiones conscientes sobre cómo responder. En el siguiente nivel, respondemos a los patrones inconscientes de los demás con atención y compasión, manteniendo límites claros sin reaccionar defensivamente. Finalmente, se alcanza lo que Jung denominó el estado trascendente, la habilidad de sostener fuerzas psicológicas opuestas en tensión creativa hasta que surja algo nuevo, sintiéndose cómodo con el paradoxo, la incertidumbre y la complejidad de la vida. La diferencia entre una vida plena y una vida mediocre, escribió Jung,
radica en la capacidad de transitar por el fuego de los conflictos inevitables, las proyecciones y los colapsos de persona que caracterizan las relaciones humanas, transformando estas experiencias destructivas en oportunidades conscientes de crecimiento. A medida que incorporas estos insights sobre el carácter y la conciencia, se produce un fenómeno extraordinario. Tu conciencia genera ondas que afectan a quienes te rodean. Jung señaló que el encuentro de dos personalidades es como la interacción de dos sustancias químicas. Si hay reacción, ambos se transforman. Al dejar de participar en patrones inconscientes, al no caer en las proyecciones de los demás ni reaccionar defensivamente ante los colapsos de persona, creas un espacio para interacciones más genuinas y transformadoras. Los demás perciben este cambio, aunque no puedan explicarlo con palabras. Notan tu calma, tu autenticidad y tu menor reactividad ante su material inconsciente. Este efecto, que podríamos llamar contagio de conciencia, invita a los demás a un despertar de conciencia no mediante lecciones o discursos, sino a través de la presencia y el ejemplo. Como resumió Jung, tu presencia auténtica comunica más que cualquier palabra, lo que haces refleja tu verdadera esencia y tiene un impacto profundo en tu entorno. Algunas personas experimentarán resistencia frente a esta transformación profunda. Aquellos que dependen de los patrones inconscientes que tú comienzas a no alimentar pueden sentirse frustrados o incluso amenazados por tu decisión de no participar en dinámicas automáticas de drama psicológico. Pueden intensificar sus proyecciones, exagerar sus defensas de persona e intentar arrastrarte nuevamente a dinámicas familiares, laborales o sociales que hasta entonces funcionaban como un tejido inconsciente compartido. Sin embargo, al mismo tiempo, otros se sentirán atraídos por tu claridad y conciencia, como flores que buscan la luz. Sentirán la posibilidad de una conexión más genuina y auténtica, lo que los motivará a suavizar sus propios patrones defensivos y a abrirse a relaciones más conscientes y significativas. Este efecto, como una cascada, se extiende mucho más allá de las relaciones individuales, tocando familias, entornos de trabajo y comunidades enteras, generando una transformación que empieza con una sola conciencia despierta y se propaga a su alrededor. Cuando alguien deja de proyectar su sombra y empieza a asumir sus reacciones auténticas, ofrece permiso tácito a los demás para hacer lo mismo, y Jung subrayó que la conciencia individual es fundamental para la transformación colectiva. Jung afirmó que el mundo te preguntará quién eres, y si no lo sabes, el mundo te lo dirá. Esto implica que conocer y aceptar tanto tu sombra como tu carácter auténtico bajo la persona que mostramos al exterior te vuelve inmune a las proyecciones externas. A su vez, te conviertes en un faro para aquellos que buscan autenticidad, porque tu disposición a enfrentar tus sombras inspira a otros a hacer lo mismo. Al mostrar la valentía de soltar las máscaras de persona, genera seguridad y confianza para que otros se atrevan a explorar su propia autenticidad. Este es el propósito más profundo de la evaluación de carácter. No se trata de juzgar o manipular, sino de comprender los patrones psicológicos humanos con tanta claridad que puedas responder de manera consciente, en lugar de reaccionar de forma automática. El legado de Jung no reside únicamente en técnicas o teorías específicas, sino en su invitación a la conciencia. Cada individuo que elige la conciencia sobre la inconsciencia, la autenticidad sobre la actuación y la comprensión sobre el juicio, contribuye a la evolución de la conciencia humana colectiva. Las dos revelaciones clave que Jung identificó, las proyecciones de sombra y los colapsos de persona, no son solo herramientas para entender a los demás, sino espejos que reflejan tu propio camino hacia la conciencia y la autenticidad. Jung señaló que ser normal es el objetivo final de los fracasados, pero tu propósito no es ser normal, es ser consciente, ver claramente, comprender profundamente y conectarte auténticamente con otros seres humanos. Cada vez que te sorprendes juzgando duramente a alguien, tienes la oportunidad de explorar tu propia sombra. Cada vez que notas la caída de la máscara de otra persona bajo presión, puedes examinar tus propias defensas de persona.
Cada vez que resistes la tentación de usar tu percepción psicológica como un arma, eliges la conciencia sobre la inconsciencia. Jung comprendió que el camino hacia la autenticidad es la labor más importante que un individuo puede realizar, no solo para sí mismo, sino para la evolución colectiva de la conciencia humana. Tu disposición a enfrentar tus sombras, soltar tus máscaras y responder conscientemente en lugar de reaccionar inconscientemente genera ondas de transformación que se extienden mucho más allá de tu vida personal, convirtiéndote en lo que Jung llamó un creador cultural, alguien capaz de modelar nuevas posibilidades de relación y de conciencia humana. Por último, Jung nos recuerda que estas revelaciones no marcan el final de la evaluación de carácter, sino el inicio de un viaje continuo, el desarrollo de tu propio carácter y tu contribución a la conciencia de todos los que encuentres. Observa las proyecciones, detecta los fallos de persona, pero sobre todo, dirige esa misma claridad hacia ti mismo, porque el carácter final que estás desarrollando no pertenece a otra persona, sino a ti. Cada momento de conciencia, cada elección de responder en lugar de reaccionar, cada percepción clara en lugar de un juicio severo, te acerca a la individuación auténtica. Tu viaje hacia la conciencia comienza con la claridad de visión y culmina con el descubrimiento y la manifestación de tu verdadero yo, transformando no solo tu mundo interior, sino también la vida de todos los que te rodean.